La Edad Media fue una época marcada por la falta de higiene y tratamientos médicos aterradores. Las cosas no eran fáciles para las mujeres de esa época, especialmente cuando tenían que menstruar. Había muchos significados, creencias y restricciones que les impedía llevar una vida normal. Si bien la tecnología y los productos que hay hoy en día están muchísimo más avanzados, algunas de las extrañas creencias y rituales de la época siguen con nosotros. Otros, por suerte, quedaron obsoletos. A continuación vamos a descubrir cómo era la menstruación y la higiene femenina en la Edad Media. Existían muchos mitos sobre la menstruación. Algunos creían que la sangre menstrual tenía cualidades mágicas como la capacidad de sanar enfermedades o proteger contra el mal. Otros creían que la sangre menstrual podía causar enfermedades, sobre todo si se ingería o entraba en contacto con la piel. Era vista de diferentes maneras. Habían personas que la veían como una forma de expulsar a los espíritus malignos del cuerpo, y otros creían que la menstruación era un signo de enfermedad o debilidad. Muchas de las mujeres no tenían acceso a productos de higiene femenina adecuados, por lo que se veían obligadas a utilizar otros materiales improvisados. Entre estos materiales podemos mencionar paños, telas, lana o incluso musgo, que eran poco higiénicos y podían causar irritaciones e infecciones. Tampoco tenían acceso a agua limpia o jabón para lavar sus paños o telas usadas, lo que hacía que su periodo menstrual fuera aún más incómodo e insalubre. Por tal motivo surgió la popularidad de las faldas y vestidos de color rojo durante la Edad Media. Muchas mujeres preferían dejar que la sangre fluyera naturalmente debido a que pensaban que de esta manera todo saldría pronto y terminaría más rápido el periodo. Además, la ropa roja ayudaba a disimular las manchas de sangre dejadas por la menstruación. En esa época tampoco era común el uso de ropa interior, por lo que las jóvenes probablemente ataban la tela o paño absorbente con un cordón a la cintura, y este método ciertamente no era muy seguro. Muchas veces las telas caían al suelo, y las mujeres quedaban en evidencia, teniendo que lidiar este castigo divino con mucha vergüenza y pudor. Otra costumbre de la época era utilizar bolsitas, con nuez moscada o hierbas aromáticas, que colgaban debajo de las faldas para que el olor de la sangre menstrual fuera disimulado por el aroma de las hierbas. Sin embargo, por falta de cosas necesarias para afrontar una menstruación, las mujeres tenían que limitar sus actividades durante el periodo menstrual y en algunos casos quedaban excluidas de la vida social y religiosa. En muchas culturas, las mujeres que menstruaban eran consideradas impuras y se les prohibía participar en actividades sociales, religiosas y políticas. Algunas tenían que aislarse en un espacio lejano durante su periodo menstrual, mientras que a otras se les prohibía tocar alimentos y a otras personas. Se decía que la sangre tenía el poder de quemar la piel de la otra persona, por lo que ningún hombre se arriesgaba a tener relaciones durante el periodo y preferían buscar prostitutas en las tabernas. Había una creencia que si una mujer quedaba embarazada durante su periodo menstrual, el hijo nacería pelirrojo. De esta manera, todos los niños pelirrojos de la época eran señalados como hijos de parejas que habían tenido relaciones íntimas durante el periodo menstrual, y se les impedía jugar con los demás porque los consideraban impuros. Además de los mitos y creencias sumamente extrañas, había muchas supersticiones y variaba por culturas. Por ejemplo, algunas culturas creían que la menstruación podía envenenar a las plantas y animales cercanos, haciendo que se enfermen o queden infértiles. Otras supersticiones afirmaban que la sangre menstrual podría utilizarse para lanzar maldiciones o hechizos, incluso para adivinar el futuro. Fue así que muchas mujeres creyeron que la menstruación era una forma de comunicación con lo sobrenatural y que podían recibir visiones y revelaciones durante ese periodo. La menstruación también desempeñó un papel importante en la religión durante la Edad Media. En muchas culturas se veía como un signo de impureza y se consideraba un obstáculo para la comunicación con Dios. Incluso algunas religiones prohibían a las mujeres que menstruaban entrar a la iglesia o recibir la comunión. Otras culturas exigían que se purificaran antes de participar en rituales religiosos. Afortunadamente o desgraciadamente, la menstruación era un tema recurrente en las artes y la literatura de la Edad Media. Muchos manuscritos medievales incluían ilustraciones de mujeres menstruantes a las que a menudo se representaba como impuras y hechizadas. En la literatura se utilizaba a menudo como símbolo de pecado, enfermedad o muerte. Sin embargo, también había obras que celebraban la menstruación como una parte natural y vital de la vida de las mujeres. La menstruación era malentendida por la medicina y se consideraba un signo de enfermedad o debilidad. De hecho, algunos especialistas de la época llegaron a creer que la menstruación era una enfermedad que afloraba en el cuerpo de la mujer cada mes y que la sangre era el alimento del cuerpo que cuando no era usado o no estaba saludable, había que retirarlo de otra forma.
Como las mujeres tenían una vida más sedentaria que los hombres, se decía que no estaban usando toda la sangre, por lo que el cuerpo expulsaba los sobrantes, y si esas sobras no salían, la mujer podía enfermarse gravemente o incluso morir. Por lo tanto, solían mezclar agua de pepino y leche que se usaba para empapar un pedazo de algodón y luego se insertaba en el canal genital, esperando a que la mujer finalmente sangrara lo que se consideraba sangre venenosa. Y en otros casos, cuando la mujer experimentaba un atraso menstrual y no se trataba de un embarazo, se resolvía con sangría. Hoy sabemos que la menstruación es una parte natural del ciclo reproductivo de la mujer y que no hay nada de malo ni peligroso en tener un periodo menstrual. El uso de productos menstruales es una práctica ancestral que se remonta en el tiempo desde la época de los antiguos egipcios. Investigadores han descifrado jeroglíficos sobre el ciclo menstrual que revelan información muy interesante. Se ha descubierto que el uso de tampones estaba muy extendido en el antiguo Egipto y que se fabricaban con algodón enrollado y papiro ablandado. Los productos eran accesibles para las distintas clases sociales. Es fascinante observar que en aquella época los antiguos egipcios creían que la sangre menstrual tenía propiedades medicinales y podía utilizarse como remedio para la dosis mamaria. Entre otras cosas, en la antigua Grecia las mujeres que menstruaban también utilizaban tampones, pero envolviendo trozos de madera con pelusas. Algunas también utilizaban esponjas marinas como absorbentes internos. Los romanos también eran conocidos por utilizar absorbentes y tampones de lana. Cabe destacar que las mujeres de esa época menstruaban menos que las mujeres actuales, ya que tenían muchos hijos y daban de lactar muy seguido. Es increíble cómo la tecnología menstrual ha evolucionado mucho desde entonces. Ahora encontramos gran variedad de productos menstruales como toallitas femeninas, copas menstruales y bragas absorbentes. Afortunadamente, porque hoy en día una mujer promedio tiene unos 450 ciclos menstruales a lo largo de su vida. Sin embargo, en cuanto al acceso a la información y a los productos de higiene femenina, muchas mujeres siguen enfrentándose a restricciones y limitaciones relacionadas con la menstruación, sobre todo en países en desarrollo y en personas de clase social baja. Aunque hemos avanzado mucho, no podemos negar que aún persisten muchos mitos, tabúes y estigmas en varias culturas, como la idea de que las mujeres deben evitar ducharse o lavarse el pelo durante los periodos menstruales, además de que muchos chicos siguen considerándolo un tema asqueroso y vergonzoso. Ahora ya conoces las situaciones a las que se tenían que enfrentar las mujeres cuando menstruaban. Imagínate si tuvieras que pasar todo el periodo menstrual con falta de higiene, productos, mitos en tu contra y prohibiciones. Ni hablar del dolor menstrual, del cual no podías hablar porque era considerado un signo de locura. Y si lo hacías debías ir al psiquiatra, pues existía la creencia de que iban en contra de la feminidad. ¿Qué es lo que no sabías? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención?